Muy buenos días, mis hermanas. Hoy es sábado, día 14 de enero. Y como siempre vamos a empezar con el versículo de memoria. Salmos 27, 13 y 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hoy estamos en Salmo capítulo 32. Y este salmo describe la bienaventuranza del perdón. Voy a leer versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David comienza hablando de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. El capítulo 1 del Salmo nos dice la manera de ser bendecidos en versículos 1 y 2 de Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia dice que si hacemos esto, seremos bendecidos. Pero si uno no ha hecho esto y ha caído en pecado, el Salmo 32 muestra otra forma de ser bendecido: confesar y arrepentirse completamente de su pecado. Y sabemos que David tuvo una gran oportunidad de conocer esta bienaventuranza en su propia vida. Aunque fue un gran hombre, incluso llamado un hombre según el corazón de Dios, tuvo algunas temporadas de pecado y decadencia espiritual, ¿no? Él sabía lo que era ser un pecador culpable, pero también sabía lo que era ser verdaderamente perdonado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Si verdaderamente confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y ya no cuenta ese pecado contra nosotros. Son perdonados y olvidados. ¿No es eso bueno? Yo creo que todas sabemos lo que dice 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David, ahora perdonado, está recordando su estado espiritual de cuando tenía pecados sin confesar en su vida. Recuerde que mantuvo su pecado con Betsabé en secreto y sin confesar durante meses. Cuando su pecado estaba escondido, había una tormenta en su interior. Lo sintió hasta en los huesos. Era un tormento, una inquietud interior. Versículo 4. Porque de día y de noche se
agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Incluso por la noche no podía descansar porque la carga era constante. Su vida se sintió seca como la sequía del verano. David era un hijo de Dios y esta fue la convicción del Espíritu Santo en su vida. Pero en el versículo 5, David no pudo soportarlo más. El peso de su pecado lo estaba aplastando y necesitaba alivio. En versículo 5 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este versículo, David finalmente confiesa su pecado. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puedo imaginar que David sintió un alivio instantáneo. Su carga se levantó. Porque el pecado no confesado cambia nuestra relación con el Señor. No tenemos la alegría y la relación cercana que teníamos antes. El Salmo 51 es otro salmo que habla de la confesión de los pecados. Y en el versículo 12 de Salmo 51, David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando confesamos nuestros pecados, recuperamos nuestro gozo, y es el gozo de tener un corazón limpio, como cuando conocimos al Señor por primera vez. Volvemos a sentir esa limpieza que sentimos cuando fuimos salvos por la sangre de Cristo. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Debido a que Dios es misericordioso y siempre está listo para perdonar, todos los que son de Dios deben confesarse ante el Señor, rápida y sinceramente. No se ahogarán en las aguas de los dolores y los juicios, porque no guardan pecados no confesados en sus vidas. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Dios mismo era el escondite de David, un lugar de refugio. También encontró seguridad rodeado de las propias canciones de liberación de Dios. Versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor nos enseñará y nos guiará por el camino que debemos seguir. Solo necesitamos estar atentos o atentas a Él, hermanas.
Luego dice que no seáis como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento y no se dejan guiar fácilmente. Son tercos. No seas así. El Señor dice, si me escuchas, te guiaré. 10. Muchos dolores habrá sobre el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Hermanas, el pecado solo trae tristeza y dolor. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Pero los que confían en el Señor, tienen fe en el Señor, la misericordia los rodeará. La misericordia suena bastante bien para mí. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tenemos tantas razones para alegrarnos en el Señor y regocijarnos. Algunas de las razones dadas en este salmo son la bienaventuranza del perdón, la redención de la culpa, la protección que Dios le da a su pueblo, la guía del Señor. Esas son buenas cosas y podemos regocijar. Hermanas, por favor, no vivan con el dolor y la miseria del pecado no confesado en tu vida. No cargues con esa carga. Confiésalo, dáselo a Dios y vuelve al camino correcto. Estarás tan contenta de haberlo hecho. Hasta la próxima, hermanas.